Saludar de manera muy especial al vicepresidente primero, Edwin Ramírez, a los honorables concejales y concejala, al secretario general de la corporación, el ingeniero Augusto Muñoz, a todo el equipo interdisciplinario del Consejo, funcionarios de la administración municipal, personas que nos acompañan en las barras y los que nos siguen a través de las redes sociales. Señor secretario, por favor, verifiquemos el quórum. Muy buenas noches, honorables concejales, a los invitados de la noche de hoy, a los que nos acompañan en el recinto del Consejo y a aquellas personas que nos siguen a través de la web. Arcila Echeverri, John Jairo. Presente. Giral Beltrán, Libardo Andrés. Hernández Foronda, Juan Sebastián. Presente. Herrera Díaz, Juan Carlos. Presente. Higinio Giraldo Robinson. Presente. Muñoz Roldán Ferney. Presente. Pérez Rueda Hammer. Hammer está vía virtual. Quiseno Hernández Nelson Camilo. Presente. Quintero Arango Juan David. También está virtual Juan David. Ramírez Lopera Edwin. Presente. Rincón Vázquez Carlos Ernesto. Presente. Rivera Osorno Juan Carlos. Presente. Rosero Zuleta Daniel David está presente. Lady Catalina Saavedra Giral. Presente. Y Vanegas Muñoz Luis Guillermo. También el concejal Luis Guillermo está de manera virtual, por lo tanto hay 14 concejales presentes, por lo cual hay quórum decisorio y deliberatorio para la sesión de la noche de hoy. Existiendo quórum deliberatorio y decisorio, iniciamos la sesión del día de hoy, martes 17 de agosto, siendo las 6:18 de la tarde. Señor secretario, por favor, sírvase a darle lectura al orden del día para ponerlo en consideración y votación de los honorables concejales. Entonces tenemos primero aprobación del orden del día, segundo conservatorio sobre los 30 años de la Constitución Política Colombiana y la participación ciudadana ante la Carta Magna. Los invitados son los doctores Carlos Patiño y Jonathan Chaverra. Y como tercero tenemos proposiciones de asuntos varios. Está en consideración el orden del día leído, se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Los concejales que estén por la afirmativa, por favor levantar la mano. Hay 11 votos positivos aquí presentes, honorables concejales, y 3 virtuales, por tanto hay 14 votos por el orden del día. Aprobado el orden del día con 14 concejales. Señor secretario, sírvase a darle lectura para su desarrollo. Entonces tenemos como segundo punto invitados a conversatorio sobre los 30 años de la Constitución Política Colombiana y la participación ciudadana dentro de la Carta Magna, que los invitados son los doctores Carlos Patiño y Jonathan Chaverra. Ingresa el concejal Libardo Andrés, por lo cual hay 15 concejales en el momento, señor presidente, para la sección de hoy. Le damos la bienvenida entonces al doctor Jonathan Chaverra, al doctor Carlos Patiño. Le damos la bienvenida a la corporación y les agradecemos por haber aceptado la invitación del honorable consejo. Quiero contarles que esto fue esta sesión a iniciativa del honorable concejal Carlos Ernesto Rincón para tener como un conversatorio de la celebración de los 30 años de la Constitución Política de 1991 y la participación ciudadana dentro de la Carta Magna. Entonces, bienvenidos ustedes al recinto y tienen 40 minutos para que se dirijan a la honorable corporación. Tienen ustedes el uso de la palabra. Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, para todos los honorables concejales del municipio de Copacabana y la concejala, para las personas que están en las barras y para todos aquellos que están viendo a través de la página de Facebook de
del Consejo Municipal. Primero que todo, pues agradecerle a ustedes por la invitación a este espacio para conmemorar y dialogar acerca de lo que significa los 30 años de la Constitución Política de Colombia. En este momento, pues lo que queremos hacer Carlos Patiño y yo es como plantear unos elementos que nos lleven a la reflexión de lo que ha significado la Constitución Política del 91 para Colombia y en un caso específico para las localidades, para entender cómo ese principio de descentralización, autonomía territorial y participación ciudadana se evidencian en esta Constitución y cómo esto ha permitido que el desarrollo normativo, legal, político y administrativo de nuestros municipios pueda como surgir. Por acá, dado pues como el tiempo, pues esperamos, yo creo que una conversación o un diálogo frente a la Constitución sería de toda una tarde, ¿no, Carlos? Un tema que nos llevaría horas hablando, pues aquí con el tema pues del tiempo, como reducirlo a unos elementos importantes en torno a qué posibilitó y qué significó la Constitución del 91 para los colombianos. ¿Qué había antes de esa Constitución de 1991? ¿Qué estaba pasando con la Constitución del 86, de 1886? Y pues, ¿cuáles fueron los elementos que permitieron que el país lograra pensarse en clave de un nuevo país, de un nuevo lugar para la esperanza, para la vida, para la participación en sociedad? Básicamente yo quiero empezar con un elemento fundamental propio de la filosofía política y es, digamos, el modelo de Estado en el que estábamos sumergidos en la Constitución propia de 1886. Evidentemente hubo otras constituciones, la que la antecede del 86, que la del 83, la 63, del periodo, digamos, que fueron liberales en el poder en ese momento. Y luego, digamos, o por lo menos el grueso de esta discusión, o por lo menos de los antecedentes que vamos a plantear, tiene que ver con el periodo de regeneración y el periodo conservador, que va a determinar, digamos, un modelo de país sujeto a esas ideas del liberalismo clásico, a una democracia propia del liberalismo clásico, que era lo que veíamos en esa Constitución del 86. Y cuando hago referencia, digamos, a este concepto de filosofía política de la democracia liberal clásica, hago referencia a los elementos que permitían que el Estado estaba entendido como un asunto de disputa por un poder absoluto. Veníamos de una lectura europea de esas democracias liberales clásicas que lo que estaban haciendo era colocarle, digamos, o por lo menos plantearse un ejercicio diferente a las monarquías de las que veníamos pasando en los siglos XV, hasta los siglos XVI y XVII en Europa. El modelo colombiano recoge, digamos, esa postura en contra de ese poder absoluto y en este caso fue determinante en un ejercicio que hemos llamado la democracia representativa. La democracia representativa, sí. Entonces, en este componente es importante mirar que el título del conversatorio se llama pues tiene dos elementos importantes, que es descentralización y participación, y acá vemos cómo la Constitución del 91 eliminó o por lo menos reemplazó esa lectura que venía de esa concepción liberal del liberalismo clásico de la democracia representativa por una democracia participativa. Y uno podría mirar o entender así, abuelo de pájaro, que la democracia representativa y la democracia participativa fue solamente un cambio en el apellido, por decirlo así, de la democracia, pero pues yo creo que todos nos hemos acercado un poco a la historia de lo que fue, digamos, esta parte entre entre 1886 y el 91, los episodios de guerra, de violencia, de disputas políticas que hemos tenido en nuestro país. Importante ahí, digamos que en esa figura de democracia representativa, el papel que tenían los ciudadanos, y era que la Constitución del 86 establecía que ciudadano era el varón mayor de 21 años que tuviese propiedades y que demostrara ingresos de un negocio o una actividad lícita, ¿cierto?
eso ya suponía que por fuera quedaban un montón de personajes, de sujetos, fuera de esa concepción de ciudadano. ¿Y por qué es importante esa concepción de ciudadano? Porque para nosotros hoy, sobre todo para las personas, digamos, menores de 35 años, pues entender como el valor de ciudadano, pues nosotros nacimos como en la Constitución del 91 y entendemos como, bueno, listo, ciudadano es cualquier persona que nace en un territorio y tiene unos derechos y es sujeto de derechos y el Estado tiene unas garantías como con ellos. Sobre la Constitución del 86 eso no funcionaba así. Entonces, en ese orden de ideas, pues el ciudadano, que era esa persona que tenía propiedad, que tenía propiedad y que podía, digamos, demostrar que sus ingresos eran lícitos, pues terminaba configurando lo que posteriormente varios autores han mencionado como esas élites del país, esas élites de clase del país que han, digamos, históricamente gobernado nuestro país y que han llevado pues como el rumbo de nuestro país. Vale mencionar que en ese ejercicio de ciudadano, hasta la reforma de 1943, que fue más o menos entre el periodo de 1930 al 63, que era la República Liberal, pues digamos que se eliminó la categoría de varón, de que el ciudadano era el varón, y se permitió que también las mujeres entraran en este ejercicio, ¿cierto? De considerar a las mujeres como ciudadanas. Pero solamente fue hasta el plebiscito del 57 que las mujeres, digamos, pudieron hacer efectivo el tema del voto en nuestro país, y yo creo que pues que esa historia nosotros desde el colegio, desde la escuela, desde la universidad lo hemos replanteado. Para redondear un poco esta parte y entender y llegar a la Constitución del 91, hay que mirar un escenario importante que era el escenario internacional y lo que significaba el escenario internacional en términos de lo que estaba pasando con la democracia y con la participación. Y específicamente la segunda mitad del siglo XX nos mostraba cómo después de la Segunda Guerra Mundial los países, los ciudadanos de esos países empezaron a entender que el desarrollo y que la confluencia del desarrollo solamente era posible en la medida de que varios actores entraran a ese concierto o a esa participación colectiva por la construcción de sus países. Digamos que ese recorrido así somero que les estoy planteando, luego vamos a entrar al ejercicio del Frente Nacional. ¿Y por qué es importante el tema del Frente Nacional? Porque si bien en esa concepción ciudadana que teníamos, pues los otros o la otredad que no era varones, que no tenían propiedad, pues que no eran varones mayores de 21 años y no tenían propiedad, estaban quedando relegados de esa participación de la vida en sociedad, de esa participación de la vida política. Y entramos a un ejercicio del Frente Nacional que tal vez aquí mucha gente, pues no sé, y muchos académicos podrán decir como pues lo que va a decir es una defecio, pero digamos que el Frente Nacional tuvo algo valioso y fue permitir que en el gobierno, digamos, de alternancia, cesaran esa ola de violencia que se venía entre los años 20, entre los años 30, entre los años 40 y más o menos en los años 50 entre liberales y conservadores. Y eso permitió, digamos, subsanar un problema, pero permitió, o por lo menos propició que se generara otro problema mucho más grande, y fueron que las otras fuerzas alternativas que se configuraban en el país no tuviesen cabida dentro del espectro político y social. Y eso originó una cosa pues, que todos sabemos, y fue los orígenes de las guerrillas marxistas, digamos, muy de la mano del Partido Comunista. Digamos, esos grupos lograron tener un proceso en esa segunda mitad del siglo XX, un proceso, digamos, de luchas y disputas por el ejercicio de lo político, y esas tensiones ya nos iban mostrando que la Constitución del 86 no era capaz de responder a esas necesidades que el país estaba planteando en términos de ser un país plural, un país participativo. Luego, en un ejercicio, digamos, aquí como referencia académica, para los momentos de los 80, finales de los 70, entrados de los 80, pues digamos que hay dos tesis fundamentales que van a plantear y que por lo menos en el país
lograron recoger de muchos centros académicos, digamos que la importancia del Partido Comunista como uno de los partidos que logró, digamos, tener un pensamiento de vanguardia en términos a lo que estaba pasando desde los teóricos de diferentes áreas en el mundo, tiene que ver con dos posturas básicas, y una tiene que ver con la teoría de la justicia de John Rawls. Y en esa teoría de John Rawls vamos a plantear un ejercicio que se llama, o por lo menos se planteó un principio que planteaba John Rawls, que es el principio de participación. Y bajo ese principio de participación, John Rawls decía que la búsqueda o la conquista de la justicia social solamente era posible en la medida de un ejercicio participativo e incluyente. Óigase, eso para los años 80 era algo que generaba, digamos, en el país como un tema para asustarnos, por lo menos para asustar a la clase dirigente del momento. Escuchar ese ejercicio hoy, o escuchar, digamos, este tipo de cosas hoy, solamente suena como una referencia más académica más que escuchamos, pero para su momento, digamos, tenía una transformación importante. Y otro de los pensamientos importantes, o por lo menos de las ideas importantes, va a ser la de Hubert Habermas, que Habermas va a plantear en su teoría de acción colectiva la importancia de la comunicación y de la importancia de generar entre los diferentes actores de una comunidad un ejercicio comunicacional que permita unos consensos para entenderse. Digamos que lo que plantean hoy varios académicos en el país es que esos dos elementos, esas dos ideas de John Rawls y de Habermas lograron posibilitar, digamos, que ya se generara ese escenario, como lo vivimos en los 80, de tensiones por disputas políticas sobre la participación y para la participación. Y pues ya digamos que esas tensiones frente a la importancia de replantear un nuevo país, de replantear una nueva dinámica más allá de la Constitución del 86, digamos, tomó tensiones de largo peso, como lo hemos visto con la muerte de 4 candidatos presidenciales: Pardo Leal, Verano Jaramillo, Galán y Pizarro, ¿cierto? Digamos que esas tensiones del país entendían, o por lo menos había un país que ya estaba entendiendo que había unos sujetos alternativos que se estaban dimensionando otras formas de país, pero ese status quo que había en el momento, dado a esa visión del 86, no permitía que esas nuevas fuerzas lograran surgir en el país. Y digamos que esos elementos, que fueron unos elementos muy someros que estoy planteando acá a vuelo de pájaro, llevaron a que en el 90 nos planteáramos, o ya más o menos desde el 86 más o menos, nos estábamos ya planteando la importancia de cambiar la Constitución Política de Colombia. ¿Y por qué era importante cambiar la Constitución Política de Colombia? Porque no representaba, digamos, las nuevas visiones del país, no estaba acorde a ese ejercicio de modernidad en el que había entrado nuestro país. Y pues digamos que planteando este contexto o este antecedente así de manera rápido, pues son como unos elementos primarios muy básicos que van a entrar a esa Constitución del 91, que van a generar que esa Constitución del 91 generara un proceso de encuentro, un proceso que lograra acercar las regiones, un poco como lo decía Fals Borda, de plantear, digamos, ese ejercicio dentro de la Constitución que lograra recoger las visiones de los diferentes territorios, pero también las concepciones que tenían los diferentes territorios y los diferentes sujetos frente al modelo de país que estábamos necesitando. Mario, ¿vas a seguir vos? Bueno, buenas noches. Bueno, en primer lugar agradecerle a la corporación, a la mesa directiva y al concejal Rincón por la invitación, y a Jonathan. Yo, digamos, advirtiendo preliminarmente que yo, a pesar de ser abogado, no soy abogado constitucionalista, quisiera hacer, digamos, o compartir un par de reflexiones que de alguna forma detona la introducción muy a vuelo de pájaro que nos hace Jonathan, desde luego por el espacio y el tiempo. Y es que hay, digamos, una constante, si se quiere, histórica y política en el discurso constitucional colombiano, y es que, digamos, hay una creencia muy arraigada, sobre todo a partir de la Constitución de 1886, de que la Constitución, he visto, digamos, se llama de muchas formas retóricamente la norma de normas, la Carta Magna y tal, y eso da cuenta de
o parece dar cuenta de una tradición jurídica que dice la Constitución no se reforma, es una cosa que existe, digamos, preconcebida, incluso se pretende anterior al Estado y, digamos, no hay discusión sobre eso. Nuestra historia republicana, que es muy corta, es decir, hablamos de la independencia a partir de 1819 y por historia republicana, digamos que aunque pueda tener algún debate con eso, voy a entender yo el periodo de 1822 en adelante, es decir, a partir de la primera Constitución. Es, digamos, lo que quiero, la aclaración preliminar que quiero poner es que de ninguna forma la Constitución o el texto constitucional en un país como este y en ningún país es un texto muerto o es un texto pétreo, es decir, que exista en sí mismo y que sea previo al Estado. Es más bien una norma, una institución jurídica que deviene del debate político. Y nuestra historia republicana, es decir, desde la Constitución del 22 en Cúcuta hasta la del 91 y lo que ha pasado hasta acá, ha sido un escenario de disputa. En el siglo XIX, una disputa muy atravesada por la guerra civil, es decir, 11 guerras civiles, 7 constituciones, entonces es un cuento de yo gano la guerra y hago la constitución, etcétera. Y en el siglo XX también, digamos, las grandes disputas políticas, Jonathan mencionó algunas importantes, la del 57, el plebiscito, que era una reforma constitucional, la del 36, muy importante, digamos, en la historia de Colombia, lo que tiene que ver con la instalación de una economía moderna y la función social de la propiedad, fueron introducciones del debate político. Entonces creo que el primer elemento es cuando uno habla, y ya para hablar del presente, de los 30 años de la Constitución del 91, tendría que decir que son 30 años en el que hay un marco institucional de debate político, ¿cierto? Es decir, no un texto pétreo o un texto, digamos, anquilosado que está en unas paredes, es una lectura como muy, muy judía, es decir, unas leyes puestas ahí en una pared para simplemente recitarlas. La Constitución tiene una condición de escenario de debate. Y eso, digamos, quisiera proponer la discusión de lo que habíamos discutido en dos ámbitos preliminares, en dos de los debates, que ha habido muchos. Hoy hay debates, es decir, la Corte acaba de decir que el derecho a la vida tiene limitaciones asociadas o mejor, el derecho a la vida va hasta el derecho a morir dignamente, y eso es un debate constitucional actual. Pero yo quisiera poner, digamos, dos debates que en la historia republicana de Colombia, en clave constitucional, han sido muy importantes. Uno es el que tiene que ver con la división del territorio, es decir, si somos una república centralista, si somos y adelantándome un poco a la discusión que sigue, si somos los Estados Unidos de Colombia, fuimos en 1863, o si somos un Estado central, etcétera. Ese es el primer debate. Y otro debate que de alguna forma esboza Jonathan es el debate por la ciudadanía y por la participación política. Es decir, cuáles son los métodos, formas, digamos, habilitaciones que un ciudadano o ciudadana necesita para acceder a la toma de decisión institucional, a las decisiones institucionales en política, porque también hace falta hacer una diferenciación, que creo yo que es uno de los aportes muy valiosos en la Constitución del 91, y es que reconoce, no porque no existiera antes, sino que reconoce institucionalmente que el ejercicio ciudadano en sí mismo, es decir, la participación, la opinión, el ejercicio de la protesta social, etcétera, está asociado a la incidencia de las decisiones y por tanto la democracia no es meramente representativa institucionalmente. Es decir, la democracia no se limita al hecho de elegir 15 concejales para que estos den, digamos, los debates que resultan de una importancia en el municipio, sino que, digamos, todas las actividades sociales que están encaminadas a lo colectivo, a la discusión de los problemas públicos, son, digamos, escenarios de discusión política o escenarios de participación política. Entonces, para seguir con el tema, yo quisiera digamos, dejar dos ideas. La primera es que la Constitución no es un texto para recitar, sino un texto para debatir, si se quiere, un marco institucional de debate. Y la segunda es que varios de esos debates son importantes.
Sobre todo porque, digamos, y en razón de lo que un poco discutían ahorita, en la política no hay nada dicho, ¿cierto? Y no solo en la política electoral, en toda la política. Y cuando nosotros decimos que tenemos el derecho de, no sé, opinar determinada cosa, ¿cierto? El derecho, Catalina, de participar en el Consejo, creemos que es una cosa que ya existe, ¿cierto? Y podemos ver que en razón de la política no es cierto, ¿cierto? Mañana puede haber una transformación institucional que dé al traste con cualquiera de las, digamos, cosas que nosotros hoy consideramos garantías. Para cerrar con esto, porque los derechos, ningún derecho es una dádiva. O sea, ningún derecho que tenga un ciudadano o que pueda predicarse, digamos, de un ciudadano o de las atribuciones propias de la personalidad de un ciudadano, de la personalidad jurídica, es una dádiva. Nadie se levantó de buen genio diciendo hoy los esclavos no van a ser esclavos. Ni nadie se levantó de buen genio diciendo, pues qué bueno que las señoras voten. Y entonces, no, eso es una disputa histórica de sectores de la población que obligaron al poder establecido a transformar esa lógica. Y eso termina institucionalizándose, ¿cierto? Por eso mucho cuidado, sin importar el origen ideológico que tengan, mucho cuidado con ir a decirle guerrillero a la gente. Porque resulta que las grandes transformaciones institucionales provienen precisamente del ejercicio de la insurgencia, ¿cierto? Del ejercicio de contrariar lo institucional, y de ahí se va convirtiendo en una norma. Entonces, cuando hablamos de la Constitución de 1991, hablamos de ese hito del que hablaba Jonathan, de finales de los 80, de la caducidad de las normas del 86, pero sobre todo de un marco institucional, perdón por el tono, de un marco institucional distinto, ¿cierto? O sea, es decir, de un día a otro Colombia tenía un marco institucional, una cancha, para ponerlo en términos más alegóricos, una cancha distinta para discutir. Ahora, podremos discutir si es la mejor cancha, si es la más amplia, si es la que da más garantías, si está nivelada, eso es otra discusión, pero lo que podemos decir es que llevamos 30 años discutiendo en una cancha distinta a la que discutíamos en la Constitución del 86, y creo que es lo que hay que conmemorar, ¿cierto? Lo que hay que discutir es cuál ha sido el desarrollo de eso, cuál ha sido el desarrollo institucional de esos debates. Y ahorita, digamos, podré poner algunos temas que han funcionado, que no, y que hace parte de reflexionar, pero para terminar con lo que empezaba, vital entender que la Constitución es sobre todo un lugar de disputa. Bueno, como siguiendo, digamos, esa parte que termina Carlos Mario diciendo que la Constitución es un lugar de disputa, lo que antecede a ese ejercicio de la Asamblea Nacional Constituyente, además porque es que Virgilio ya había generado un proceso de Asamblea Constitucional, porque había una reforma que habían presentado en el 88, 89 para modificar como 3 elementos de la Constitución, pero la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional dijo como no, venga, eso que está planteando usted tiene más un orden del ejercicio constituyente que constitucional. Y pues lo que derramó la gota en el vaso fue, ¿cómo se ha dicho? Lo que derramó fue, digamos, esa muerte de Galán y ese proceso que generaron, digamos, la séptima papeleta y los estudiantes de las universidades privadas, que además fueron las universidades privadas como los Andes, que salieron en esa marcha del silencio a promover, venga, que es que necesitamos un país nuevo porque no nos podemos seguir matando como nos estamos matando. Porque ese ejercicio en el que veníamos del 86 era un ejercicio de diálogos y de disputas a través de la muerte. Ustedes me van a decir, pues que nos seguimos matando. Evidentemente nos seguimos matando, pero digamos hoy tenemos una cancha, como decía Carlos Mario, diferente, que por lo menos en la Constitución está, que hay unos elementos y que la vida es un valor supremo y que hay que defender. Vale resaltar, digamos, en este momento, ¿cuánto nos falta? Bueno, pues vale resaltar un elemento importante, y es, digamos, cómo se confeccionó o cómo se configuró esa Asamblea Nacional Constituyente respecto a los actores que invitaron a la construcción por ese nuevo país en términos de vamos a superar esas disputas que no hemos podido superar. Y entre ellas uno puede encontrar, digamos, esa foto, hay una foto que es muy famosa, que es el video, es el
en el momento en que la firma de Álvaro Gómez Hurtado, de Serpa y de Navarro Wolf, pues lo que hacían ellos era representar básicamente un ejercicio de las cosmovisiones en el país. Recordemos pues que el secuestro de Álvaro Gómez fue producto del M-19 y pues Navarro hacía parte del M-19 y pues digamos tener en ese proceso de reconciliación lo que le pasó a, digamos, en ese proceso de reconciliación y saber que mi secuestrador o mi captor estaba ahí conmigo, me toca, digamos, hacer un ejercicio mayúsculo de posibilitar de que esas disputas del orden personal tienen que superarse para poder llevar a un concilio de lo que ameritaba a nivel nacional. Y pues, y planteándolo como así, pues esos elementos o esos actores que participaron en esa Asamblea Nacional Constituyente lo que plantearon era una visión desde los diferentes actores. Veníamos de ese proceso, como lo había mencionado anteriormente, del Frente Nacional, donde el Partido Liberal y el Partido Conservador planteaban, digamos, las reglas de este país, suprimiendo esas lógicas alternativas que ya se estaban gestando en Colombia, y pues en ese proceso estábamos como... En ese proceso nuevo de la constituyente estábamos pues como proponiendo ese nuevo país que vale la pena resaltar. Si bien hoy, más que hacer si bien hacer una conmemoración de la constitución política que entendemos que no es perfecta, porque no quiero que quede el entendido acá que es que tenemos una constitución perfecta, a diferencia del 86 que tiene un montón de retos, pues digamos las circunstancias actuales hoy, por las, digamos, o las disputas políticas actuales, las que vemos hoy, fueron por esos vacíos o esas lagunas que no lograron suprimirse en la Constitución del 91. Por ejemplo, que los jóvenes hace 2 meses hayan salido a la calle a exigir que el derecho a la educación sea un derecho, pues digamos que eso es una laguna que ya había quedado en esa de la Constitución del 91. Y hoy hay un montón de disputas que se están planteando en términos de la posibilidad del derecho, de cómo entender, digamos, que esa constitución que en principio se ve como una constitución garantista, cómo permitir que esos derechos que consignamos ahí pues puedan facilitar. Y con esto quisiera hacer como una pregunta a Carlos respecto como al modelo económico que también, digamos, no se logró solventar en esa constitución del 91, y es, Carlos, vos desde la maestría que tenés, tu profesión como abogado, ¿cómo ves, digamos, si ese modelo económico que actualmente hay hoy en el país, pues sí conversa o por lo menos le da en el tiempo sostenibilidad a la oferta de servicios, a la oferta de derechos que trae como la Constitución? Bueno, hay, digamos, varios asuntos. Hay, digamos, 2 grandes teorías de derecho constitucional económico. Es decir, hay unas que sostienen que solo hay unos, digamos, solo algunos, esto es muy técnico, pero para ir, digamos, aterrizando, que solo algunos artículos de la Constitución son la Constitución económica, es decir, los que dicen cómo se elabora el presupuesto, los que dicen cómo se producen los bienes, los que declaran el derecho a la propiedad privada. Y hay otra teoría, digamos, que es la que yo suscribo, y es la que considera que todo el contenido económico en la Constitución es Constitución económica. Me explico. Una de las grandes novedades de la Constitución del 91, es decir, novedades con relación a la Constitución del 86, es que el Estado de Derecho deja de ser Estado de Derecho solito y empieza a ser Estado social de derecho. Y eso es, digamos, mucho más que un apellido. Cuando decíamos en la democracia liberal moderna, a la que hablaba Jonathan ahora, que el Estado era de derecho, es una institución social que en principio se limita por el derecho, es decir, obedece al principio de legalidad y el Estado solo puede hacer lo que le está permitido y hasta ahí. Cuando decimos que el Estado es social de derecho, le imponemos a la institución del Estado nuevas obligaciones en lo que tiene que ver con los derechos sociales. Y por derechos sociales pues, vamos a entender entonces la educación, la salud, el transporte público y todos, digamos, los que están asociados a garantizar ese otro valor de la Revolución Francesa, que no era solo la legalidad, sino la igualdad, ¿cierto? Esa, digamos, construcción institucional del 91 dio lugar a un concepto que, digamos, entre nosotros no era nuevo, y es el concepto de servicio público.
Los servicios públicos, en los términos del 365 de la Constitución, son, digamos, la forma en que la institución se organiza para garantizar derechos sociales. Entonces, claro, hablamos de la educación, de la salud, del agua potable, del servicio público de vivienda, de los servicios públicos domiciliarios, electricidad, transporte, infraestructura, todos los servicios que presta el Estado para garantizar derechos. Para no extenderme mucho, son, digamos, expresiones del Estado Social de Derecho. Ahora, la pregunta sobre el modelo económico es precisamente que, señor, exacto, no, pero eso es una discusión, para allá iba. Ahí me parece a mí un mito acerca de que la Constitución significó la apertura del neoliberalismo. Digamos, mi concepto que desarrollé en algún texto académico que escribí, es que no necesariamente. Lo que pasó fue que confluyeron momentos históricos entre la Constitución del 91 y el periodo de ajuste institucional que venía a la banca internacional, que implicó, digamos, el desarrollo de unas leyes neoliberales para desarrollar ese Estado Social de Derecho. Entonces, cuando la Constitución decía que no, el Plan Marshall es de los 60, es más keynesiano, realmente es el consenso de Washington y la ronda de Uruguay las que dan lugar a el desarrollo del neoliberalismo. Y entonces nosotros tenemos una constitución ha dicho la Corte, y yo estoy de acuerdo, de una economía social de mercado, es decir, una casi tercera vía, es decir, mercado hasta donde sea posible, Estado hasta donde sea necesario, no necesariamente neoliberalismo. Y empezamos a tener un montón de leyes de ajuste, porque recuerden que el neoliberalismo, como teoría más que económica de administración del Estado, implica la disminución o la reducción del tamaño del Estado para garantizar estabilidad fiscal. Entonces tenemos una constitución que declara el derecho al agua potable, ¿cierto? Hay una interpretación que lo dice, o el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, y unas leyes que, por ejemplo, para poner un ejemplo, la ley 100, que dice, la Constitución dice, los colombianos tienen derecho a la salud. Y la ley 100 dice, sí, pero lo intermedia el privado. Entonces, los neoliberales, digamos, voy a hacer una ñoñada, pero si ustedes miran todas las teorías económicas, digamos, es antes la teoría económica y después el desarrollo administrativo de la economía. Es decir, Keynes estaba por allá en el London School of Economics pensando en economía y lo llaman a que resuelva un problema. Asimismo, la teoría smithiana y tal. Los neoliberales no, ¿cierto? A los neoliberales los fabricaron, de hecho es una teoría económica prefabricada, es decir, necesitamos poder rentar del Estado y llaman a unos loquitos que estaban por allá en Chicago diciendo que había que volver a la época anterior y, digamos, reencauchan a estos señores. Pero para hacer, digamos, la referencia al neoliberalismo constitución, aparecen, digamos, principios neoliberales para desarrollar nuestros valores de la Constitución y generan unas tensiones muy poderosas, porque entonces la Constitución dice que hay derecho a la salud, la ley 100 dice sí, pero intermediado por los privados, y llega la Corte Constitucional y empieza a romper esa dinámica, ¿cierto? La Corte Constitucional dice, ojo, pero así, ojo, pero de tal forma, y deformando a un nivel el sistema que hoy no es, digamos, ninguno de los dos, y así en todos los temas. Para poner un ejemplo que nos atañe mucho, concejal Juan Carlos, el modelo de desarrollo de la infraestructura, es decir, las concesiones, es un principio básicamente neoliberal, lo digo con referencia a nuestro peajito, y es en el que el Estado y el privado comparten riesgos y utilidades. Claro, entonces yo soy el Estado grande, te garantizo como privado las condiciones para que puedas, digamos, ejercer tu negocio, y te quebras, ahí estoy yo, ¿cierto? Entonces, para, digamos, un poco responder la pregunta, el modelo, que también es un modelo económico en disputa, el modelo económico de la Constitución es un modelo de servicio público, digamos, en el que dice el Estado, el privado, la comunidad pueden prestar los servicios públicos, pero ojo, incluso cuando es el privado, es el Estado por colaboración, lo que se llama conceptualmente la descentralización por colaboración. Me perdonan que me ponga tan filigranudo en esto, pero cuando digo descentralización por colaboración, refiero a un debate cuando estaba en el Observatorio del Derecho a la Educación Superior que dirigí en la Antioquia. Nos decían, no, ¿por qué no puede el cura de la UPB decirle a las muchachas que no se pongan falda? Si eso es privado. No puede porque está administrando un derecho, porque una universidad no es una discoteca, y porque entonces
Cuando un privado, en virtud de esa constitución, de ese 365 constitucional, garantiza un servicio público, piensen en agua, piensen en infraestructura de transporte, piensen en salud, piensen en educación, es también el Estado. Y es el Estado por colaboración. Y por eso ejerce actividades reguladas, ¿cierto? No cualquiera monta un colegio, no cualquiera monta un acueducto, ¿cierto? Ejerce una actividad plenamente regulada, ejerce una actividad plenamente, digamos, establecida en la ley y con las reglas como si fuera el Estado. Entonces, sin, digamos, entrar en apologías, porque creo que evidentemente puede ser mejor, el modelo económico de la economía social de mercado, de la Constitución, no es un modelo neoliberal. Lo que fue neoliberal fue el proceso de implementación legal posterior, ¿cierto? Por eso decía, la Constitución no está ahí quieta, sino que es un proceso de desarrollo. Y para, digamos, meterle un poco de régimen municipal a esto, la Ley 617 es una ley terrible, ¿no? Porque yo le llamo la ley del embudo, ¿cierto? Es decir, lo ancho para ellos, lo angosto para nosotros, porque nosotros tenemos todas las obligaciones, hablando de los municipios, todos los problemas, todas las necesidades, y la plata para entregarla en el régimen general de participaciones implica la población, y no solo la población, le pasó a Copacabana recientemente, la capacidad de recaudo. Para cerrar con esto, para que un municipio tenga categoría para recibir más plata, es casi como para que a uno un banco le preste plata, que uno tiene que demostrar que no la necesita, porque básicamente se debe a dos ingresos. Los ingresos corrientes de libre destinación son los que provienen de los impuestos al patrimonio o a la industria y comercio, y a el suelo, el inmobiliario. En un municipio donde la gente es pobre, produce menos industrialmente y el suelo vale menos. ¿Qué significa eso? Que va a tener una categoría bajita, y como va a tener una categoría bajita va a recibir menos recursos del Estado. Es decir, la eficiencia económica del neoliberalismo, que aplicada al principio constitucional de la división territorial, crea la ley del embudo, y es quien menos plata tiene recibe menos plata, ¿cierto? Es decir, es como si los subsidios de servicios públicos estuvieran para el estrato 6 y no para el 1, ¿cierto? Es un poco de esas perplejidades que produce, digamos, la forma en la que se desarrolló legalmente las instituciones económicas de la Constitución del 91. Me alargué, qué pena. A la pregunta. No, entonces, digamos, nosotros habíamos diseñado como una forma de hacer preguntas, y una de las preguntas, digamos, que yo tenía para Jonathan es: el preámbulo de la Constitución establece que Colombia es esto es muy de examen, ¿no? Qué pena. El preámbulo de la Constitución establece que Colombia es una república unitaria descentralizada. Eso parece o una contradicción o un nuevo modelo de Estado, ¿cierto? No podemos ser las dos cosas. Entonces, esa esquizofrenia, digamos, ¿qué significa? Una tesis doctoral, ¿no? Pues una pregunta de la tesis doctoral. No, pues básicamente, como para ir cerrando en este ejercicio, pues digamos que la conversación, o digamos el conversatorio que estamos llevando en este momentico, se plantea, o por lo menos posibilita que muchos quieran hablar, pero digamos que la dinámica de cómo estamos en este momento es muy complejo, porque todos tienen experiencias, vivencias, conocimientos, y quisieran como plantear. Y pues aquí haciendo tiempo como para pensar la pregunta de maestría aquí de Carlos, pues básicamente cuando se plantea bueno, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Lo que obedece a república unitaria es que, digamos, todas las acciones, digamos, y todas las acciones y las leyes y las normas o por lo menos lo que se practique desde las tres ramas del poder público, desde el ejecutivo, legislativo y el judicial, pues va a operar en todo el territorio, ¿cierto? Cuando hablamos de república unitaria es porque digamos que es imperio de la ley, porque es ejercicio de la norma, y porque las acciones que cada una de las ramas del poder público plantea es porque tienen competencia en todo el territorio. Cosa diferente que pasa, por ejemplo, en los modelos federalistas. Si ustedes ven, por ejemplo, el modelo norteamericano, pues en unos estados permiten el consumo de marihuana, ¿cierto? En otros estados prohíben la pena de muerte, y no hay como, digamos, una norma que permita, o por lo menos no se cobija como una norma en todo el territorio, sino que ese modelo federalista
permite pues que cada uno de sus estados tenga una visión. Y en el caso pues, de lo que plantea Carlos Mario, la pregunta que me hace, pues a eso responde esa república unitaria, y es que esas decisiones tengan impacto en todo el territorio. Pero luego viene el tema de la descentralización, y el tema de la centralización un poco Carlos ya lo estaba planteando con el modelo y el régimen económico que trajo la Constitución del 91, es que va a permitir, digamos, a esas entidades territoriales, a nosotros como los municipios, tomar ciertas decisiones en términos administrativos. Por eso la pregunta que yo creo que es la pregunta que le hacen a todos los concejales nuevos que entran: venga, ¿y el consejo hace parte de cuál rama del poder público? ¿Del poder legislativo o de a dónde entra? Y pues si los corchan, muchos van a decir: no, es que nosotros hacemos parte de la rama legislativa, pues porque uno normalmente equipara, o por lo menos la visión que uno ha tenido del colegio es como el consejo, la alcaldía, la asamblea, la gobernación, el congreso, la presidencia. Y no, pues digamos que ejercicios como estos tienen una función administrativa o de coadministración. Yo tengo un pero gigante, digamos que más de lo conceptual y lo académico, frente a que yo no creo que los consejos municipales tengan una función de coadministrar, pero bueno, sí, digamos que la ley lo dice, pero tengo, digamos, un reparo con eso. Pero digamos que esa función, o por lo menos para responder y terminarlo en la pregunta de Carlos Mario, es eso: esa república unitaria obedece a que todas las leyes que emanan, digamos en este caso el legislativo, el Congreso de la República, pues impacta en todo el territorio, y pues en términos de descentralización del ejercicio administrativo y pues también político, pues recae en los municipios, y es lo que hacen ustedes, digamos, con los acuerdos municipales, que es interpretar, digamos, desde esa pirámide que el SEANA, desde que la Constitución es norma de normas, y de ahí para abajo hay que lograr, digamos, administrar las normas como en el país se hacen, y digamos los acuerdos municipales tienen una orientación sin salirse de ese marco constitucional que la Constitución, valga la redundancia, nos da. Carlos, no sé si tenés algo más que decir o qué. No, digamos, concluir y no sé si tengan algún comentario, reflexión, corrección a lo que hayamos dicho. Y digamos, a mí me parece importante resaltar que, digamos, que no hay mucho público y están pero los concejales están muy atentos, resaltar un hecho, y es que como nosotros dos hay al menos 4 o 5 mil profesionales en el municipio que de pronto no tienen la oportunidad o la posibilidad de expresar, no solo en el derecho y la ciencia política, sino en el arte, en la historia y en otro montón de asuntos, digamos, las calidades o las capacidades que tienen. Y a mí me parece que este ejercicio, precisamente en el Consejo, en una sesión formal, es importante. Es importante, y yo quisiera, digamos, resaltarlo, digamos, y agradecer, pues, que entre tanta gente buena han traído este par de patos. También es importante. Muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna reflexión, comentario, duda o corrección. Bueno, yo pues extender lo que plantea Carlos Mario, primero agradecerle a todos los concejales y a la concejala, digamos, por este espacio, al presidente del consejo por este espacio, porque era importante que desde Copacabana, y que más que acá el lugar de la democracia, lo que el consejo representa es el lugar de la democracia de las diferentes cosmovisiones que hay en el municipio, pues lográramos plantear estas inquietudes o esos elementos respecto a la importancia de la Constitución del 91 y de dónde hemos venido, dónde estamos. Si bien pues por temas del tiempo, pues yo en la cabeza era como en un ejercicio como de cortar la película y la secuencia de venga, porque es que yo me conozco y sé que si me pongo a hablar son las 10 de la noche acá, y pues evidentemente estoy como resumiendo y cortando. Pues agradecerles nuevamente al Consejo Municipal por esta invitación, por permitirnos este diálogo, por permitirnos encontrarnos en torno a la Constitución Política del 91. Pues no me quiero ir sin dar una cuñita, y pues yo creo que esos elementos constitucionales que hemos planteado dan pie para entender por qué hoy muchos sectores están planteando en el país de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. El problema de esa nueva Asamblea Nacional Constituyente es de que podemos estar peor de como estamos hoy. Carlos Mario planteaba un ejercicio muy importante, y es que el tema de los derechos, el tema del derecho a la participación, pues nosotros creemos que eso es un ejercicio preexistente que siempre va a estar ahí, pero no, mañana no puede estar,
mañana pueden, digamos, si se llega a generar esos procesos de nuevas asambleas constituyentes, podemos estar peor. Y ese derecho a la participación, que es uno de los derechos que hoy está, digamos, en disputa, porque es que no es solamente la participación desde las entidades públicas o desde las corporaciones públicas, sino que es la participación, o como la han llamado, no tutelar, que son la de los ejercicios como los consejos municipales de juventud, los consejos de cultura, los consejos territoriales de planeación y otros elementos de participación pueden hoy estar en manos de esas personas que quieren convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente para limitar ese derecho a la participación y otros derechos. Así que en términos de plantearnos si es necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que más allá de las pasiones ideológicas o políticas que podamos tener, el debate necesita una revisión constitucional y una revisión desde el constitucionalismo que nos permita ver ese ejercicio en el que hemos avanzado, porque la Constitución del 91 tiene un elemento muy importante, porque ese con la Constitución del 86 decíamos que era la Constitución de Caro de Núñez, eso decíamos, pero con la Constitución del 91 decimos que es que la Constitución de todo el mundo. Por eso si usted le pregunta a la gente que trabajó en el gobierno de Barco, ellos van a decir que es que ellos posibilitaron que se generara el proceso, pero si habla con la gente que estuvo en el gobierno de Gaviria, la gente que estuvo en el gobierno de Gaviria va a decir: nosotros armamos todo el andamiaje, digamos, jurídico para que se permitiera, pero si vos vas y hablas con el M19, o más bien lo que era fue la alianza M19, van a decir que fue gracias al proceso de desmovilización de ellos que se logró llevar la Constitución, pero si hablas con los conservadores que eran del ala de Álvaro Gómez Hurtado, van a decir es que fuimos gracias a nosotros que generó este proceso, y eso más allá de ser un ejercicio, digamos, de egos, es un ejercicio que permite mostrar que esa Constitución es de todos. Y es una constitución política que generó que las diferentes visiones de país lograran conversar ahí. Incluso también con los estudiantes que en su momento propusieron la séptima papeleta. Entonces hoy hay un montón de actores que se permiten, digamos, decir es que esa constitución la creamos todos. Termino, digamos, como con esta intervención. De nuevo, a todos los concejales y a la concejala, agradecerles por el espacio. Nuevamente al señor presidente, muchísimas gracias por este espacio. Si tienen alguna pregunta, inquietud, pues Carlos Mario se la responde. Mentiras, aquí estamos dispuestos a... Agradecerles a Jonathan Chaverra y Carlos Patiño por este importantes planteamientos que hacen con respecto a la celebración de los 30 años de la Carta Magna. Ustedes ya conocen pues la mecánica de la corporación. Pasamos a las intervenciones de los concejales, los que ellos tengan como preguntas, inquietudes o planteamientos, y luego procedemos a responder pues la ronda de las intervenciones de los concejales. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Carlos Ernesto Rincón. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a la mesa directiva, un saludo especial a los honorables concejales quienes nos acompañan en las gradas, y pues de antemano agradecer al doctor Carlos Mario Patiño y a Jonathan Chaverra la presencia esta noche en el consejo. Pues la iniciativa no fue mía, la iniciativa fue de ellos precisamente, y pues me pareció muy prudente traer este tema a la corporación, viendo que son 30 años ya de la Carta Magna para nuestro país, y es importante poner en tela de juicio estos temas que hoy nos traían. Por ejemplo, cuando señalaba el doctor Carlos Mario Patiño lo de la ley 717, ley del embudo, pues se queda uno como muy escuchando muy pasivamente eso, y pues hasta qué punto eso sí genera un impacto sobre las políticas del municipio. Y lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un tema que yo creo que eso no para de revisarse, pues para los que plantean ese tema en un país que yo creo que no es que fallemos en la Constitución, sino que es en la aplicabilidad de la misma. Y pues no está de más recordarles el agradecimiento por ese conocimiento abierto que ustedes tienen y que siempre están dispuestos a ofrecérselo a la comunidad, y más a nosotros personalmente. Hablo desde mi posición de concejal, que siempre he encontrado un apoyo jurídico y en muchos aspectos de parte de ustedes dos. Así que agradezco ese conocimiento que ponen en manos de la comunidad y la presencia esta noche en el consejo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Tiene el uso de la palabra del honorable concejal John Jairo Arcila.
Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, vicepresidente primero, al vicepresidente segundo que están conectados en la UE, al secretario y a todos los concejales y a los presentes. Muchas gracias, Jonathan y al doctor Patiño, por estar aquí en el Consejo dándonos una charla sobre la Constitución del 91, sobre participación, fue más que todo yo, sí, donde se da la reforma del 91 gracias a los acuerdos de paz, porque se han hecho 6 reformas a la Constitución del 91, solo con referente a la paz, en la reforma que se han hecho. Se han hecho 56 reformas a la Constitución. Y es importante resaltar que todo se da, como dice Jonathan y el doctor Patiño, la participación ciudadana, que ha sido muy difícil adoptarla en este sistema político colombiano, porque lamentablemente cuando hablamos de participación son los diferentes actores de la ciudadanía, la veeduría, los consejos municipales que se crean y casi siempre se crean en el papel, y la falta de apoyo que tienen las veedurías ciudadanas en todos los gobiernos departamentales y municipales, donde el veedor municipal, que es una honoris causa, nosotros somos veedores políticos, pero el ciudadano es veedor municipal y lo hace honoris causa. Jonathan, y usted ha visto que ha sido difícil dentro de una administración hacer una veeduría, porque el veedor siempre ha sido el enemigo. Yo fui veedor muchos años y siempre entraba uno a una administración y hasta le prohibían hablar con uno, ¿sí? Porque si hablaban con uno eran enemigos de la administración. ¿Y qué me gané con una veeduría? Denuncias a la Fiscalía por injuria y calumnia después de tener una razón, hacerle gastar a un veedor un abogado del bolsillo propio para que lo defendieran, y un alcalde, yo recuerdo como Diego Echeverri pidiéndome 100 millones de pesos porque le dije, al parecer, ¿le parece muy justo eso? Ser la participación ciudadana, donde usted participa y no puede hablar porque lo denuncian penalmente porque está diciendo la verdad. Pero esa es la tristeza. Y la Constitución del 91 es muy rica, pero lamentablemente reglamentarla ha sido muy difícil. Se han perdido muchos derechos, sobre todo en la familia. Nosotros como padres de familia, con las leyes nuevas que han sacado de la familia y de los jóvenes, de los niños, de la adolescencia, los padres han perdido la autoridad de educación, porque ya los muchachos no se pueden enseñar a trabajar desde pequeños. Ya cuando están con 21 mayores de edad, están educados con esto, con el celular pegado todo el día. Pero lamentablemente eso tenemos. Se están hablando de otro cambio, de otra constituyente, y Colombia necesita un cambio del sistema político colombiano. La manera como se gobierna, podemos darnos golpes de pecho y esto no cambia. Aquí la corrupción no es porque fulano y perano, el sistema político colombiano está diseñado para la corrupción y le pueden sacar las trabas que quieran y ahí está diseñado, y la participación está, y yo le doy gracias a Dios que el señor presidente Duque reglamentó ahora las elecciones para el Consejo Municipal de Juventud. Vea, los jóvenes critican que tiene que haber un cambio, y les dice uno, participen. Nosotros, Cambio Radical, hizo una reunión aquí con jóvenes que si querían participar en el Consejo Municipal de Juventud. ¿Y sabe cuál es la contesta Chaverra? Es que a mí no me gusta la política, no me gusta la corrupción. Y les decía yo, pero ustedes tienen la oportunidad del cambio. Desde ahí empieza el cambio. Participen, que si empezamos a poner la goterita, ahí está la participación. Entonces, usted está montando su lista y aquí los actores son muchos. Está la cultura desplazados, indígenas,
y todos tienen que participar en el Consejo Municipal. De todas maneras, Jonathan, señor presidente y señor doctor Patiño, gracias por esto. Hay mucho tema que cortar de la Constitución, porque como es beneficiosa, ha sido dañina, porque el libre desarrollo de la personalidad nos dañó a la sociedad. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Ferney Muñoz. Le damos el ingreso al honorable concejal Jamer Pérez, que ahorita teníamos el anuncio del ingreso virtual y en este momento ya nos acompaña presencialmente. Concejal Ferney tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables concejales y concejala, a las personas que se encuentran hoy en el recinto y a las personas que nos siguen por redes sociales. Primero que todo es agradecerles a usted, Jonathan, y a Carlos por estar aquí, ¿cierto? Por enseñarnos o por iniciar este conversatorio de la Constitución del 91. Y yo sé que para hablar de la Constitución se necesitan horas y horas y horas, y para entrar a un conversatorio se necesita horas y horas. Que uno quisiera que en el Consejo hubiera un tiempo más largo para hablar de estos temas, y ojalá con la participación de los jóvenes. Agradecerle a los jóvenes que están hoy aquí, pero uno quisiera ver este auditorio lleno de jóvenes para entrar a un conversatorio. Y por eso hago esa invitación, les hago la invitación a ustedes y a todas las personas que tengan este conocimiento, y empecemos a crear esos espacios y hablar de la Constitución, porque Jonathan hablaba ahorita de los consejos de participación, y en Copacabana hay consejos de participación, pero muchas veces los jóvenes no participan en ellos, porque de pronto tienen esos malos conocimientos, o como decía ahorita el concejal Arcila, de que los jóvenes en este momento piensan que el ser político es ser corrupto, y tienen toda la razón, porque desde mucho antes nos han inculcado por las malas actuaciones de los políticos. Los jóvenes tenemos como ese concepto de la política, pero no es así. Todos sabemos que el concepto real de la política es un concepto muy bonito, pero lamentablemente está distorsionado. Yo creo que debemos, como jóvenes, crear esos espacios de participación para hablar con los jóvenes, valga la redundancia, y que ellos también empiecen a participar en todos los temas de participación del municipio. Yo creo que es un punto importante y que ustedes también deberían de empezar a generar, y como Carlos lo hizo en este momento, que ustedes pudieron venir al Consejo a hacer esa participación. Excelente. Yo los invito para que pronto desde el Consejo volvamos a crear esos espacios de participación. No necesariamente tenemos que estar en sesiones del Consejo, sino que podemos utilizar el recinto y hacer ese llamado a los jóvenes para que vengan a participar también. Eso lo es. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejala Lady Catalina Saavedra. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a nuestros invitados la noche de hoy, a Jonathan Chaverra y a Carlos Patiño, a todas las personas que nos acompañan en las barras, a ustedes, honorables concejales, y a todas las personas que nos siguen en redes. Me parece que el ejercicio de la participación ciudadana, de ustedes hoy estar acá en el recinto de la democracia, desde sus quehaceres, desde sus saberes, compartir con nosotros es muy valioso. Agradecerles la presencia. Yo creo que ojalá cada día más personas se animen a hacer esto, o sea, porque aquí es para escucharnos, para conversar y sobre todo para concluir en lo mismo, y es mejorar y saber cómo estamos pensándonos y gestando un mejor municipio. Aprovecho porque uno de los aspectos importantes de la Constitución del 91 es que se cristalizó
el poder las mujeres hoy estar en el ámbito político. O sea, era desde 1957 cuando el plebiscito, listo, se habló algo, pero en el 1991 con la Constitución es donde por fin pudimos tener esa capacidad de decir, bueno, aquí está. Yo sé que hoy estamos por la lucha de unas mujeres que tomaron la decisión. Hemos hablado de igualdad y yo creo que con el tiempo vamos a ser muchas más las mujeres que estemos en la incidencia política, en el campo y en este rol, porque ustedes saben, como decía Michelle Bachelet, si una mujer entra a la política, cambia la mujer, pero si muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Entonces, estamos hablando que el 52% de las mujeres que somos, solo el 18% ocupamos algún puesto de elección popular. Entonces todavía estamos como muy corticas. Yo sí aprovecho, así como se hace el llamado a los jóvenes, que se haga el llamado a las mujeres para que cada día se comprometan y no sientan temor, aunque esto no es fácil, pero aquí estamos, dando la batalla, porque podemos. Y el tema de paridad para estas nuevas listas, como que uno dice, ¿qué ejercicio estamos haciendo? Entonces, que esta sea también la oportunidad para resaltar que dentro de esa Constitución de 1991, hoy este es un logro. Y agradecerles nuevamente porque el tema de que ustedes hoy estén interesados en compartir sus saberes, anime a otras personas para que sientan al Consejo muy cercano, porque este es nuestro principal objetivo también. Como concejales, abrir nuestras puertas, que el recinto, que nuestros micrófonos están abiertos para la comunidad, que aquí estamos, que sientan la confianza de acercarse. El señor presidente ha estado muy comprometido con eso y yo creo que poco a poco estamos dando esos avances. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, concejala. Esta reforma a la Constitución que se están cumpliendo 30 años de esta Carta Magna, compuesta por 13 títulos, 380 artículos, es de las constituciones en el mundo que más artículos tiene. Uno la compara, por ejemplo, con Estados Unidos y tienen 136 artículos, o de pronto Argentina 107, y vemos pues la cantidad de artículos que tiene y lo que busca las constituciones en todo el mundo, la participación ciudadana y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, al empleo. Entonces uno ve o hace uno la comparación que se tienen más cantidad de artículos, pero comparado con algunos otros países se ve que se violan más los derechos fundamentales de los ciudadanos. Aquí con esta nueva constitución, con esta nueva reforma, llegaron unos cambios trascendentales. El primero fue el derecho a la tutela, que llega nuevo con esta reforma y el luchar por el derecho individual, pero también llegó la acción popular, que es luchar y velar por los intereses colectivos, ¿cierto? Dos temas que son supremamente importantes, pero también se acabó con el bipartidismo, ¿cierto? Que es algo bueno porque se amplía la participación, aunque otros dicen que no, que es mejor tener solamente dos partidos como lo tienen el gobierno de los Estados Unidos, ¿cierto? Pero hemos visto la importancia de la participación con esos partidos nuevos que se crearon, que no solamente la izquierda y la derecha como era antes, sino que ahorita también se habla de centro, y unos hablan ya centro izquierda y centro derecha. Entonces primero habían dos divisiones y ya vemos toda esa cantidad de ramificaciones. También se introduce
la votación popular de los gobernadores o se disuelve el matrimonio católico a través del divorcio, algo pues que no teníamos anteriormente. Eso lo ve como unos aspectos trascendentales y buenos. A mí me gustaría de pronto, desde el punto de vista de ustedes, que ve uno aquí que esto es como unos temas gruesos, buenos para el ciudadano, de pronto que unos 2 o 3 temas que ustedes digan, no, encontramos esto malo, o encontramos de que esto estaba en la Constitución del 86 y habían cosas buenas y no se continuaron. Si de pronto tienen, así como yo menciono, unos 3 o 4 temas que es bueno para la participación ciudadana y para salvaguardar los derechos fundamentales, de pronto qué cosas malas de pronto se puede tener como en comparación. Y la segunda pregunta que tengo, a ver si de pronto me pueden ilustrar, la Constitución habla de 67 artículos transitorios. Esos artículos transitorios, con las 56 modificaciones que ha sufrido la Constitución política, que ahora lo mencionaba el honorable concejal John Jairo Arcila, ¿qué ha pasado con esos 67 artículos transitorios de la Constitución? Les agradezco mucho y tienen ustedes el uso de la palabra para darle respuesta a los comentarios e inquietudes de los honorables concejales. ¿Aló? No, pues digamos aquí traté como de recoger varios de los elementos que los honorables concejales plantearon. Al concejal Arcila, Álvaro Gómez Hurtado tenía una frase muy bacana que decía que el problema es el régimen, frente a lo que planteabas. Y evidentemente el problema, digamos, que ha tenido Colombia es el régimen, y cuando hablamos del régimen es, digamos, quienes están orientando a que el ejercicio de las normas, de las leyes, se funden o por lo menos tengan lugar en este país. Y eso es una disputa en la que estamos, digamos, no solamente ideológicamente por la concepción partidista en la que esté o en la que no esté, sino que también está por un tema territorial. Y lo que decía ahorita Carlos Mario explicando el tema del régimen económico, ese ejercicio de la 617 de embudo, es que uno puede ver que en los territorios a nivel, digamos, la disputa entre ese ejercicio o ese planteamiento de la descentralización nos plantea ese choque gigantesco, y es que desde Bogotá todo a veces parece ser como mucho más cómodo. Bueno, no, y lo que planteaba el presidente, pues claro, digamos que la Constitución del 91 trae 86, en la Carta de Derechos hay 86, 87 derechos, a diferencia de la Constitución del 86 que traía 18, 19 en derechos, y pues evidentemente hemos, digamos, evolucionado en ese ejercicio de entender, o por lo menos de ser una Constitución mucho más garantista en términos de los derechos. Lo que planteaba el concejal Ferney, pues vea, hay un ejercicio muy claro con esto, y es que digamos que la gente que a veces es muy joven, no todo el mundo pues, pero muchos plantean que el ejercicio de la política es un ejercicio que aburre, y yo me voy a robar como un espaciecito como para plantearles esto, y es que eso tiene que ver también con un asunto de lenguaje. Cuando a uno, en unas charlas que estamos dando, yo le planteaba a unos muchachos que iban aspirantes al CMJ, yo les decía, venga, hagamos un ejercicio, yo los planteo esto, los voy a invitar a una reunión de política, cada uno de ustedes me va a decir qué entiende por esa reunión de política. Unos me decían, me van a hablar de un candidato que va a aspirar a algo, otros me decían, ay, me van a hablar de cosas que yo vi en el colegio, otro me decía, ay, no, vamos a hablar acerca de los derechos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del ejercicio política, hay un montón de gente que se aburre. ¿Por qué? Porque digamos que a diferencia del lenguaje, o por lo menos del pensamiento anglosajón, los norteamericanos tienen un planteamiento diferente para la política. Ellos dividen en 3 conceptos: policy, politics y policy. Policy, politics y policy. Y en esos 3 elementos ellos distinguen
tres formas, digamos, de la política. Uno, el entendimiento del ejercicio partidista, del ejercicio de movimientos políticos. El otro, el ejercicio, digamos, de las facultades o los ejercicios que hacen los estados. Y un tercer elemento lo entendió como con políticas públicas o como por el ejercicio propio, digamos, que hacen las corporaciones públicas o lo que hace una entidad pública. Entonces, en esos tres elementos de ese concepto de política, por decirlo así, que se divide en el pensamiento anglosajón, permite el entendimiento y eso genera que haya una mayor percepción de cómo entender los ejercicios de la participación en torno a la política. Mientras que a los colombianos el pensamiento y la lengua castellana pues nos limita mucho en eso, porque cuando vamos a hablar de política pues todo el mundo imagina una cosa toda diferente y pues si yo les digo a ustedes vamos a hablar de política, pues se arma un ejercicio o por lo menos un fenómeno Torre de Babel, en el que todos entendemos un montón de cosas diferentes y solamente es hasta que nos colocamos a dialogar y hablar que vamos a entender el de la política. Respecto al CMJ, pues hace 10 años no se llevaba el CMJ en Colombia y pues digamos que yo tengo una crítica gigantesca con eso y es que la promoción que le hacen desde la registraduría no está haciendo lo suficiente para motivar a la gente. Si usted mira las elecciones, las locales, las regionales o las nacionales, pues digamos la registraduría hace un ejercicio gigantesco comunicacional en contar acércate a tu puesto de votación, registra tu cédula, mientras que con el tema del CMJ no vemos eso. Y es tan triste como eso que usted le contaba a Carlos Mario, que en el proceso de listas independientes solamente hay 200 listas independientes inscritas en Antioquia. A mí eso me parece muy poco. ¿Y muy poco por qué? Por la respuesta de lo que habíamos, o por lo menos entendido, de este paro, de estos casi 2-3 meses que estuvimos en paro, que fueron los jóvenes, los actores, pues uno, digamos, de este lado del mundo, pues desde esa trinchera, yo entendería que el ejercicio, ya si estuvimos en la calle, pues el segundo elemento es estar en las urnas y en los espacios de participación, en los escenarios de diálogo y discusión para proponer acciones de cambio. Digamos que el CMJ es eso, pero si usted mira, no hay tanto. Copacabana sacó 9 listas independientes y pues no sé cuántas listas de los partidos que ustedes representan, no sé si irán a sacar listas al Consejo Municipal, pero lo que yo veo es que el proceso de participación juvenil va a ser muy poca y muy mínima aquí en Copacabana, solamente mirando la confección de las listas que se crearon, porque se establecen, digamos, 14 renglones, son 13, pero no hay más, 14, pero incluso casi que el 60% de las listas no llenaron los 14 renglones. Unos están en 7, otros en 8, otros en 5, otros en 9, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando con ese ejercicio? Yo creo que generar espacios como esos dentro del Consejo Municipal permite una nueva dinámica, una dinámica diferente más allá de el escenario o por lo menos de la competencia propia de los consejos municipales. Copacabana, aquí hay un montón de gente recalidosa. Por ejemplo, aquí está sentado Héctor Yepes, un historiador de Copacabana, un man que es brillantísimo, es un tipo brillante, hermano. Uno desearía que estuviera aquí sentado, pues como planteando un montón de situaciones de las que él conoce y las que sabe y de las que ha logrado estudiar. Yo lo desearía escuchar porque es un tipo brillante. Y así hay un montón de ejemplos en el municipio de Copacabana de gente joven, de gente que tiene un montón de capacidades y de conocimientos que uno desearía como escuchar. Y pues por lo que planteaban, ya para darle paso a Carlos Mario, en lo que ya el presidente, pues digamos que más allá de esas cosas como que uno queda como con duda en la Constitución, son como los retos que se plantean. Y por ejemplo, yo tengo 2 elementos importantes que criticar a la Constitución del 91, y es que ese proceso de centralización se ha llevado como a medias. Como yo le doy autonomía territorial a los municipios, pero hágale pasito, pero entonces yo le permito a los territorios que se desarrollen, pero venga que es que ustedes no son dueños del suelo, entonces los proyectos mineros nos los clavan desde la nación, porque es que es que usted, hablamos de autonomía territorial, pero usted no decide en el ordenamiento territorial frente a los temas de minería. Todos sabemos que tenemos unas minas cercas acá y todos sabemos en Copacabana el problema
que ha generado para Copacabana, para Bello, el tema de las minas en este sector y pues los ejemplos que tenemos en un montón de municipios. Y entonces uno dice, bueno, entonces el ejercicio de la descentralización, ¿dónde está? Porque en el tema de los recursos naturales, como es los recursos, la minería no lo permiten que esté, digamos, dentro de esa autonomía territorial que los municipios hoy necesitan. Entonces uno dice, ahí la Constitución ha estado como fallando y necesita avanzar. Y otro tema que es una reforma a la justicia, y pues el tema de la reforma a la justicia, no siendo penalista, pues hay un elemento que es muy importante resaltar, y yo creo que es la escogencia, por ejemplo, de altos dignatarios del Estado, especialmente como el del fiscal, porque es que hoy colocamos la decisión del fiscal en el Ejecutivo. Y todos estamos viendo, si bien es tanto la rama judicial, pues es el Ejecutivo el que terna. Y todos hemos visto lo que ha pasado los últimos días con los episodios noticiosos, con lo que ha pasado con el fiscal Barbosa, que pues uno dice, bueno, y entonces uno tiene que ser amigo suyo o no tiene que ser amigo suyo para que el proceso de acusación de la fiscalía me persiga o no me persiga, ¿cierto? Entonces uno llega y por lo menos a los abogados penalistas, uno dice, bueno, entonces el ejercicio de ese ius puniendi del Estado, esa capacidad, digamos, que tiene el Estado para perseguirte, para juzgarte y para condenarte, entonces, ¿cómo está funcionando dentro del marco de la Constitución del 91? Hemos evidenciado una fiscalía de bolsillo que lo que hace es hacerle los favores al mandatario de turno, en este caso pues al presidente en el que estamos, y eso más allá de una disputa ideológica frente a las concepciones de lo que concebimos, pues entendemos que hay un choque, digamos, ahí con el tema de la institucionalidad y de las formas en las que hay que, digamos, replantearnos eso. Y yo creo que hoy es una de las tareas gigantescas, no sé, Carlos, ¿qué opina frente a eso? Una de las tareas gigantescas, el tema de la reforma de la justicia y la forma de la escogencia de los altos dignatarios del Estado. Bueno, va a parecer que me voy a pegar en la respuesta, pero más o menos, presidente, digamos, anotando que me parece muy interesante la pregunta, entre otras cosas porque hay un halo de progresismo en la Constitución del 91, entonces uno no revisa generalmente la Constitución del 86, es decir, y las instituciones de la Constitución del 86. A mí me parece, no sé si en comparación con la del 86, advierto porque realmente yo he estudiado la Constitución del 86 más como un documento histórico, que realmente no, yo nací en el 89, del siglo XX, pues si hace falta la aclaración. Y es que crea, digamos, instituciones de control muy poderosas y sin controles. Es decir, la teoría del Estado de Derecho implica que todas las instituciones son controladoras y controladas en sí mismas. Es decir, un poco lo de Montesquieu de la división de poderes. Es decir, claro, hay poderes muy fuertes que controlan a otros poderes muy fuertes y eso, digamos, genera una especie de equilibrio. La Constitución del 91, creo yo, que en virtud de eso, de generar normas para acabar con la corrupción, que es, digamos, un fetichismo normativo, pues que le demos a Santander, que las leyes os dará la libertad y tal, crea instituciones muy poderosas de elección electoral. Piensen en el Procurador General de la Nación o en el Contralor General de la Nación. Es un señor elegido por políticos que puede tumbar elecciones democráticas. Piensen en eso, es decir, un poco el debate que hay ahorita en la reforma a la Procuraduría con el tema Petro y tal, ¿cierto? Un fiscal elegido por políticos, ¿cierto?, que además es muy poderoso, es decir, o sea, cuando usted se enfrenta en un proceso penal a la fiscalía, usted se enfrenta a una gente que tiene toda una institución para investigar, para perseguir, para investigar, y usted es un pobre defensor, muchas veces sin condiciones de igualdad o de equidad para defenderse. Entonces me parece un poco, presidente, no sé si en comparación con la Constitución del 86, aunque en la Constitución del 86 no había propiamente dicho una fiscalía, Procuraduría sí había, es que crea unas instituciones de control muy fuertes, muy punitivistas, muy, digamos, que niegan el sentido de la libertad en virtud de principios muy tesos. Para hacer un comentario, miren la sanción desproporcionada de PAColombia. Y esa sanción desproporcionada tiene que ver con que a ella se le aplican un montón de normas que se crearon para los corruptos.
Claro, porque ella estaba destruyendo un bien público. Entonces, en virtud de que destruyó un bien público, no hay ni prerrogativas, ni garantías, ni nada de eso que se creó para los corruptos. Ahora, ¿cuántos corruptos han pagado las sentencias como las ha pagado doña Epa? Creo que no, ¿cierto? Hay una profesora del externado que hizo una cosa muy inteligente, que es muy cínica, pero muy inteligente, y es que el Estado tiene que poder elegir, porque los métodos de contratación, digamos, tan engorrosos, tan complejos, eso puede ser malentendido, generan más costos de transacción y realmente no conjuran la corrupción. Entonces, lo que hay en Colombia es un montón de instituciones que buscan protegerse de la corrupción, y de todas formas la corrupción está ahí y el ejercicio de la institucionalidad cada vez es más difícil. Entonces, digamos, yo le criticaría esas instituciones de control que no tienen control. Es decir, ¿quién controla al fiscal? Tal vez el segundo cargo más importante del país, lo nombra el presidente prácticamente, entre el presidente y la Corte Suprema, y, digamos, no tiene ningún control, ¿cierto? Puede hacer lo que a bien tenga. Bueno, y tiene la comisión, pues, la Comisión Constitucional de Absoluciones, pues, en la Cámara de Representantes. Y frente a los artículos transitorios, no solo los 80 de la Constitución del 91, muchas reformas constitucionales han generado, digamos, en el tiempo nuevos artículos transitorios. Yo creo que hay un asunto de constitucionalización de la política. Hace poco había aquí un congresista hablando de la creación del distrito de tecnología, con la que yo, digamos, además estoy de acuerdo, pero que hay una particularidad institucional, y es que para crear ese distrito no se hizo lo que la ley dice que hay que hacer para crear un distrito, sino que se reformó la Constitución para meter en la Constitución un nuevo distrito. Y eso, digamos, genera o detona unas reflexiones importantes, y es que parece que, digamos, en desarrollo de la Constitución del 91, la reforma a la Constitución es una nueva forma de legislación, no, digamos, una reforma. Cuando nosotros, no sé si escuchaban que mencionábamos la reforma de 1910, la de 1936, la del 57, esos eran acontecimientos políticos de una importancia que vinculaba a todo el país. Las 57 reformas que tiene la Constitución son, digamos, parte del procedimiento legislativo. Parece que no hubiese ninguna legislatura en Colombia que no implicara una reforma a la Constitución. Entonces, otra crítica, y en clave de eso que decía el presidente, la Constitución del 91, digamos, tratando de resolver un problema que tenía la del 86, creo que se le pasó un poquito la mano, pecó por exceso, y creó un sistema de reforma de la Constitución muy sencillo, ¿cierto? Pues no parece tan sencillo lograr 8 debates en el Congreso y tal, pero es muy sencillo, tan sencillo que se ha hecho muchas veces, ¿cierto? Entonces se han creado reformas para tumbar las reformas, y se han creado reformas que además han sustituido la Constitución. O sea, más allá de la personalidad política de Uribe y lo que pensemos de él, reelegir un presidente en un sistema que no se había pensado para un presidente de 8 años es un problema institucional, porque termina eligiendo él a todo el mundo, ¿cierto? Y enseguida Santos toma de la fuente y posteriormente la envenena y saca el sistema de reelección. Y esas dos reformas a la Constitución, en mi concepto de contenido personal, cambiaron el sentido de la Constitución en muchas cosas, o sea, digamos, institucionalmente. Entonces, creo que para responder a esa pregunta que nunca me había hecho y que me parece muy inteligente, presidente, una de las críticas es que primero todo está en la Constitución, no todo debería estar en la Constitución, hay cosas que podrían resolverse, no sé, en los consejos municipales, en las asambleas, en el legislativo, y eso ha generado, digamos, una hiperinflación, esa expresión es muy pomposa, o sea, ha generado una sobrecarga de cosas sobre la Constitución. Aquí todo se le cuelga a la Constitución mediante artículos transitorios. No sé de la suerte de todos los artículos, pero hay artículos transitorios que tienen 30 años. O sea, llevan 30 años siendo transitorios y van a tener ahí, y van a estar ahí mucho tiempo, porque precisamente es un ejercicio como de creer que todo hay que meterlo en la ley, todo hay que convertirlo en una norma, todo hay que mencionarlo, y lamentablemente pues no hay una capacidad institucional para resolver todas esas expectativas. Me parece a mí que esa sería como la respuesta a la pregunta. Con relación a los comentarios, yo creo que estoy en acuerdo con todos, sobre todo en los que estoy en desacuerdo. Concejal Arcila, frente al derecho a la libre expresión, creo que la Constitución del 91 es precisamente esa cancha que nos permite precisamente decir que estamos en desacuerdo con el derecho que me permite expresar que estoy en desacuerdo. Es una cosa hasta bonita, ¿cierto? Entonces, no, muchísimas gracias otra vez.
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Carlos Ernesto Rincón. Muchas gracias, señor presidente. Una sola preguntita, sino que ustedes saben que a través de las redes sociales a uno también le comparten dudas la comunidad que está conectada a través de vía Facebook. Y me pregunta una persona acerca de las instancias de participación y en cuáles de los artículos de la Constitución Política se encuentran, con el fin de que sean medidas también para ellos participar y hacer efectivos estos mecanismos de participación a nivel del municipio. Y recordar que Copacabana es modelo en la creación del Consejo de Participación Social y Control Social, que Copacabana es modelo en Antioquia por ser iniciativa ciudadana. Muchas gracias, señor presidente, y a ustedes, honorables invitados. Pues, digamos, al televidente, como, primero, digamos, dar la oportunidad para decir dos cosas. Las formas de participar en las decisiones políticas a partir de la Constitución del 91 no son exclusivamente las que están en la Constitución, ¿cierto? Hay unas no tuteladas que, digamos, son cuantas formas se nos ocurra a nosotros dentro de la legalidad. Y hay una reflexión que a la que no quiero entrometerme por el tiempo, pero por lo menos hay muchas formas de participar en la política porque por principio la democracia es participativa. Yo, digamos, mencionaría concretamente el artículo 103 constitucional, que, digamos, tiene una lista ahí que no sé si vamos a leer de el voto, el plebiscito, la consulta popular, etcétera, y unas leyes que han desarrollado eso. Es decir, importante aquí, me parece que sería bacano. Una vez con Nedisco estuvimos pensando en la posibilidad de hacer un cabildo abierto de los jóvenes down del municipio. Eso al final no salió, pero sería muy interesante que desde aquí se promovieran esos mecanismos de participación ciudadana que, digamos, tienen que ver con el municipio, particularmente el cabildo abierto. Creo que no hemos visto ninguno, por lo menos en el corto plazo, aquí en el municipio. Eso sería como interesante. No, pues, Carlos, para complementar, pues básicamente es eso. O sea, de los ejercicios de participación tutelar los encontramos en el artículo 103 de los mecanismos de participación, pues como lo planteó Carlos, el voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, ¿cuál otro me escapa? La iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, pero también existen unos ejercicios que la Constitución del 91 planteó, y es esa participación no tutelar. Y es, digamos, la participación que ejerce desde una participación que a mí me gusta ese concepto, y es la participación popular. Los ejercicios como que se dan en Copacabana de una asamblea popular, esos ejercicios no están, digamos, expresamente en la Constitución, pero son escenarios que la Constitución del 91 permite para que los ciudadanos se encuentren en torno a una o a unas problemáticas y encuentren soluciones, se planteen, dinamicen. Y pues lo que ya luego decía Carlos Mario, pues como casi que te estoy copiando la respuesta, es lo que encontramos en los desarrollos, digamos, normativos y legales que existen. Por ejemplo, la Ley 152 de 1994 establece los consejos territoriales de planeación, una instancia de participación importante que tienen, digamos, los entes territoriales en varias cosas. Uno de ellos, que conceptúa frente al tema del plan de desarrollo que se presenta cada 4 años. También una importancia mayúscula que tiene dentro de el ejercicio de los planes básicos de ordenamiento territoriales, los consejos consultivos que nacen, digamos, de esa ley 388 también del 94, sí, la ley 388 del 97, perdón, aparecen los consejos consultivos, que son las instancias de participación ciudadana que le permiten al ciudadano del común poder participar en la adopción de esos nuevos planes de ordenamiento territorial, de los POD o del Plan Básico de Ordenamiento, en este caso para Copacabana, o de los esquemas de ordenamiento territorial en municipios de categoría, digamos, inferiores a la nuestra, 4, 5, 6. Y pues en el desarrollo lo que hemos ido mencionando, el tema del Consejo Municipal de la Juventud con la Ley de Juventudes, el tema de los consejos de cultura, no recuerdo cuál es la norma, y pues varios consejos en rural, pues, y varias instancias de participación como esas que las encontramos más allá de lo que establece el artículo 103 de la Constitución. Agradecerles entonces la asistencia al honorable consejo para presentar estos temas tan importantes en aras de la celebración de estos 30 años de nuestra Carta
Man, haber compartido con todos nosotros y las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y entonces tienen ustedes el uso de la palabra para que se despidan de la honorable corporación. Bueno, yo ya me había despedido, pues, pero bueno, una vez más, y eso es muy importante, sobre todo para quienes nos ven, recalcar de la importancia de los espacios de participación. Es decir, sé que todavía tenemos pandemia, pero es importante que la gente esté pendiente de lo que pasa en el Consejo. A mí me disculpan los concejales que lo diga de esta forma tan irónica, pero me gusta mucho ver a los concejales cuando hay gente, por una razón, y es porque hay más participación, hay más esfuerzo, más debate, y eso yo creo que fortalece cosas. Es decir, el debate es importante, necesario, vital para una sociedad, y gracias una vez más por abrir este espacio a estas discusiones. Muchas gracias por la retroalimentación, y estamos dispuestos en el futuro cercano, mediano, volver a estar aquí o en cualquier otro espacio aportando a estas discusiones, y muchas gracias. Bueno, no, de nuevo plantearle pues el agradecimiento a todo el Consejo Municipal, al presidente por este espacio que se nos abre, ese espacio de diálogo y discusión que hoy tuvimos acá en el Consejo de Copacabana, conmemorando esos 30 años tan importantes de la Constitución Política de Colombia. Y pues no, me sumo, digamos, como ese llamado de que posibiliten, digamos, generar esos espacios de diálogo, de discusión, digamos, de encuentro ciudadano acá en el Consejo, más allá, digamos, de las competencias que tienen ustedes acá con las sesiones tanto extraordinarias como ordinarias. Y no, de nuevo, muchísimas gracias. Por eso, para cualquier momento que deseen que uno esté por acá, a veces no es como tan bueno que lo hagan uno por acá, pero bueno, listo, uno está como por acá generando, digamos, el debate, porque, digamos, más allá de los elementos personales que uno pueda tener con alguien, pues ese ejercicio de lo público, del debate, de lo político es importante, porque pues aquí estamos, Copacabana no es tan grande y aquí nos vamos a seguir viendo todos, porque cruzamos una calle y nos vemos todos, y qué más que hacerlo aquí en el recinto del Consejo, en el recinto de la democracia de Copacabana, donde las ideas puedan confluir. Muchísimas gracias. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Tenemos como tercer punto proposición de asuntos varios. No existiendo proposiciones de asuntos varios, damos por terminada la sesión del día de hoy, martes 17 de agosto, siendo las 7:52 de la noche. Los invitamos para mañana a 6 de la tarde con la jurídica del Consejo para socializar el nuevo código disciplinario. Buenas noches para todos, honorables concejales.